Bendiciones, todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. La Biblia dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, es el nombre más importante que existiría. ¿Cuál es ese nombre? Si estás pensando que ese nombre es el nombre de Jesús, te quiero decir que no es de todo cierto. No es así. No es correcto eso. Jesús no es el nombre que está por sobre todo nombre, y permíteme, dentro de este mensaje voy a explicarles por qué. Hoy vamos a seguir la serie que iniciamos la semana pasada, la serie El Padre Nuestro, y hoy vamos a ver precisamente aquella verdad de el nombre que está por sobre todo nombre. Los comentaristas bíblicos y los historiadores bíblicos mencionan que todos los judíos piadosos oraban a lo menos 3 veces al día. De hecho, hay una canción de los niños que cantan así, asociados a algunos profetas del Antiguo Testamento. Oraban 3 veces al día. Lo hacían a las 9 de la mañana, a mediodía por ahí y a las 3 de la tarde. Y normalmente lo hacían con los brazos extendidos, como queriendo recibir por lo que están pidiendo. En esa actitud lo hacen. Lo hacen de pie, también de rodillas. Y en una ocasión, uno de los discípulos de Jesús lo ve a él orar y le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y entonces, cuando Jesús accede a esta petición, él dice: bueno, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, hay quienes este rezo o esta oración la repiten palabra por palabra, la rezan, y yo creo que no hay nada de malo en ello, en poder repetirla, pero Jesús no está diciendo eso. Jesús no dijo: cuando ustedes oren, esta es la oración que deben hacer, o estas son las palabras que ustedes deben repetir. No fue lo que él expresó, sino más bien es la enseñanza que está detrás de esa oración, que es lo que nosotros hemos estado comenzando a ver desde la semana pasada. Entonces, hoy nos correspondería ver, dentro de la estructura del Padre Nuestro, les había dicho que el Padre Nuestro tiene una invocación inicial y luego hay 7 peticiones. 7. La invocación inicial, que es Padre Nuestro que estás en los cielos. Y hay quienes confunden erradamente que lo que viene es parte de esa invocación. Porque la primera petición, ¿cuál sería? Sería: santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Pero hay personas que equivocadamente creen que eso está todo junto. Es como decir: Padre Nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santo, o tu nombre es santo. Más bien como una expresión de adoración. Pero no es lo que quiso decir Jesús allí. La invocación termina: el Padre Nuestro que estás en los cielos, y luego viene la primera petición: santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición que tiene el Padre Nuestro. Es decir, lo que Dios quiere, lo que Dios desea de nuestras oraciones, es que nosotros tratemos con reverencia a Dios. Es decir, no estamos diciendo que el nombre de Dios es santo porque efectivamente así lo es. Está pidiendo que el nombre de Dios sea tratado como santo, que sea reverenciado como tal. ¿Ya? Ahora, nosotros no sé cuántas de nuestras oraciones hacemos eso. Tal vez pasamos por algo, oramos por nuestros parientes, oramos por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras necesidades, por las que están en la lista de oración. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a decir que el nombre de Dios sea honrado, que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea reverenciado? Eso es lo que Jesús quiso decirnos en la primera petición, que sea considerado santo por todos, por todos. Bueno, para que intentemos esto de mejor forma,
me parece a mí que deberíamos detenernos en ver estas dos palabras, santificado y luego la palabra nombre. Cuando Jesús usa la palabra santificado, eso es santificar, eso significa, cuando los escritores pusieron esto, tratar, ya sea a una persona o a una cosa, como la palabra griega que se usa ahí es hagios, ¿ya? Que es traducida como santo. De hecho, alguna vez tal vez ustedes escucharon, dicen nosotros somos los hagios. Eso significaría en griego nosotros somos los santos. Entonces, cuando santificar es tratar a una persona o a una cosa como un hagios, se traduce normalmente como santo. Pero la palabra básica, la raíz básica, en lo más esencial de la palabra hagios es no santo. Para nosotros se traduce como santo, que sí está bien, es correcto, pero en la raíz básica, la palabra hagios significa diferente o apartado. Por eso, cuando alguien dice, hay que reconocer la santidad de Dios o el nombre de Dios, sea Él santificado, lo que está diciendo es que tratemos el nombre de Dios con tal grado de reverencia que Él sea tratado de la manera más diferente a cualquier nombre, en el lugar más único y distinto a cualquier otro. Cuando los escritores bíblicos o en el tiempo bíblico se hablaba, por ejemplo, de una persona santa, lo que quieren decir es que esa persona está apartada y es diferente de cualquier otra persona para el oficio que está haciendo. Por ejemplo, un sacerdote es hagios, es santo porque es diferente, tiene un ministerio, ha sido apartado y no cumple las funciones que cumple otra persona. Es distinto, apartado, diferente. Un templo, por ejemplo, esto que está acá, esto es un templo. Y este templo se llama un templo santo o sagrado porque es distinto, es diferente a cualquier otro edificio. Esto se levantó, se edificó con una función distintiva. Este edificio no es como el edificio de departamento, no es un edificio gubernamental, no es eso. Tiene una particularidad, es distinto. Por eso dirían entonces el templo es santo, porque es hagios, porque es diferente. Bueno, eso es lo que está pidiendo Jesús, que nosotros hagamos en la oración, que pidamos que el nombre de Dios sea tratado con tal reverencia que no puede ser confundido con ningún otro, porque es diferente. Amén. Y Él es único, no hay otro. Eso es lo que quiere que nosotros pidamos en nuestra oración, y lo hace como la primera parte de la oración. Que el nombre de Dios se trate de una manera diferente de los otros nombres. Que se dé el nombre de Dios a una posición que sea absolutamente única para Él. Eso es con respecto a la palabra santificar. Pero veamos la otra palabra, la palabra nombre. Cuando nosotros hablamos de nombre en la cultura hebrea, el nombre a las personas no es tan solo el nombre propio que identifica a alguien, no es hablar de Pedro, Juan o Diego o cualquier nombre. Para la cultura hebrea, el nombre representa la persona, su personalidad, representa su forma de ser, representa su forma de pensar, representa lo que ella es, su personalidad, el carácter. Por eso que los nombres, bueno, hoy por hoy, a veces inventan los nombres a los chicos que les ponen, uno ve nombres muy extraños a veces, pero el hebreo no. Cuando pone el nombre, ese nombre tiene una importancia, porque en cierta medida va como a marcar su personalidad, su carácter, su manera de ser, su personalidad. Y los nombres de la Biblia son así. Los nombres de la Biblia tienen un significado que representan a la persona. Entonces, cuando se refiere a Dios, hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 9, verso 10, dice: en ti confían los que conocen tu nombre,
porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Que bueno, la segunda parte, porque el Señor jamás abandona a los que le buscan. ¿No? No te abandonará jamás el Señor, eso debe tenerlo seguro. Y dice en la primera parte que en ti confían los que conocen tu nombre. No es que confían en las letras que forman el nombre de Dios. Dios tiene un nombre en la Biblia, se llama Yahvé. Y son cuatro signos hebreos, el tetragramatrón se llama, el tetragrama. Son 4 signos. Alguna vez se los he mostrado. No es que confíen en eso. Lo que está diciendo es que confían en Dios. Porque el nombre representa eso. ¿Me entienden? Entonces hablamos de Dios mismo, en su persona, en su esencia, ¿ya? En lo que Él tiene. Sin embargo, también ellos tienen un severo celo, cuidado con esas letras, con ese nombre en particular. Ellos tienen ¿cómo le dijera? Ellos tienen hasta un temor, tienen hasta un miedo. Cuando ellos abren su libro, el Antiguo Testamento para nosotros, y leen, hay algunos que como van leyendo, no sé si lo han visto en algunas imágenes, y en vez de colocar el dedo para ir leyendo, se colocan un dedal. No quieren ni siquiera tocar con su dedo, tienen un dedal para donde van leyendo. Y cuando están leyendo y llegan a la palabra Yahvé, y están leyendo, y cuando van a pronunciar la palabra Yahvé, no la pronuncian. Tienen tal recelo, temor a eso, tal reverencia a esa palabra que está puesta allí, que no la nombran. Inventaron una palabra para que les representa lo que ellos dicen por Yahvé. ¿Qué palabra inventaron? La palabra Adonai. Entonces, en vez de Yahvé, cuando aparece allí, están leyendo, ellos dicen, en vez de, se encontraron con la palabra, dicen Adonai. ¿Y qué significa Adonai? Significa Señor, Señor, amo y Dios del universo. Eso es lo que significa, está allí puesto. En hebreo es Adonai. Así que ellos cuando leen, no leen Yahvé, no se atreven a eso, no lo pronuncian. Y entonces muchos incluso dijeron que es el Dios sin nombre. No es que sí tiene nombre, pero ellos no se atreven a mencionarlo, no se atreven a nombrarlo. Y ellos dicen, Adonai, Adonai. Eso es lo que traducen. Cuando se tradujo la Biblia al griego, la Septuaginta se llama, ¿ya? La tradujeron al griego y se encontraron con esa palabra. Había que buscar ahora una palabra que no fuera Yahvé, que tampoco fuera Adonai, porque Adonai estaba en hebreo, tenían que traducirla ellos al griego y colocaron la palabra Kurios, o Kyrios dicen algunos. Entonces, Adonai, Kurios o Señor, Señor en castellano, Adonai en hebreo, Kurios en griego, eso es el Señor, Dios eterno, poderoso. Todo aquel que es lo máximo, amo y Señor del universo. Eso es lo que significa, eso es. Entonces, cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de aquello. Dije al comienzo que la Biblia dice que hay un nombre sobre todo nombre. Bueno, ahora vamos a ver cuál es ese nombre sobre todo nombre. Vayan al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 adelante. Esto que vamos a leer ahora se conoce con el nombre de un himno. Es muy antiguo. Ustedes también tienen que saber que los evangelios no fueron escritos primero, antes que varias de las cartas que escribió Pablo. Pablo escribió antes que los evangelistas. Son más antiguos. Y este es un himno muy antiguo que tiene Pablo y lo pone en el libro de Filipenses y se llama el himno kenótico. Es una palabra rara, kenótico. Y necesito explicarles esto para que entendamos lo que vamos a leer. La palabra kenótico viene de kenosis, y kenosis significa vaciamiento.
La vida de Jesús estuvo referenciada normalmente por estas dos cosas. Su vida tenía humillación y luego de la humillación venía la exaltación. La vida de Jesús fue así. Él nace en una humillación porque nace en un pesebre, humilde, no encontraron nada para eso, pero unos par de metros más allá había unos ángeles y unos pastores que estaban en el campo que ellos dijeron, ahí están los ángeles cantando la gloria de Dios, ¿cierto? Ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba por un lado la humillación y por otro lado estaba la exaltación, ¿ya? Y eso lo vas a encontrar en varias partes de la vida de Jesús, ¿ya? Su vida fue así. De hecho, él es lo que dice este libro kenótico, que significa kenosis, vaciamiento, despojarse, porque cuando Él es Dios, en la eternidad, cuando ni siquiera existíamos nosotros, ni siquiera Adán había pecado, Dios había decidido en su plan ya que su Hijo vendría a nuestro mundo y se tornaría y se formaría como un ser humano, la encarnación, para ser perfectamente hombre y perfectamente Dios, que eso lo era, nunca dejó de ser. Pero para que Él fuese así, tuvo que despojarse de su gloria, de sus privilegios, y lo hizo voluntariamente. Jesús dijo, voy a hacerlo voluntariamente, se despojó de toda su gloria. Hubo aspectos en su vida, en su ministerio, en que se vislumbró parte de su gloria. Una vez invitó a uno de sus discípulos y se fue a un monte, y estando orando en el monte, dice la Biblia que su cuerpo comenzó a transfigurarse y su cuerpo comenzó a emanar luz y que la ropa incluso no aguantaba. Los escritores bíblicos dicen que no hayan visto esa blancura, ese resplandor en ninguna parte del mundo, nada, era nunca visto. Fue parte de la gloria de Dios en ese minuto. Había humillación y también había parte de exaltación. Pero su vida fue eso. Entonces Jesús, ¿qué es lo que Él tiene? Él hace una humillación y Él necesita ahora una exaltación. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Jesús está en el Getsemaní, hay una oración. Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, te pido que me devuelvas la gloria. ¿Recuerdan esa oración? Dice, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuvo. Le pide, ahora, Él dice, es como decir, yo ya cumplí mi misión. Yo ya hice lo que me dispuse a hacer. Voy a volver a la gloria, devuélveme esa gloria. Y cuando Dios efectivamente dice, y su Hijo cumplió con eso, y cada vez que aparece Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, tengo complacencia. Él fue obediente hasta lo último, dio la vida por todos, y lo que ustedes conocen de la obra de Jesús. Y Él pide, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuvo. Bueno, este himno que está aquí, lo que vamos a leer, relata eso. Eso es lo que relata. Voy a leer del verso 5, nosotros al comienzo ya hemos leído los versos anteriores que nos invita a tener la misma actitud de Cristo. El verso 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud. Imagínense, el poderoso, el eterno, esa es la actitud. ¿Cuál es esa actitud? Dice, ¿quién siendo por naturaleza Dios, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? No se agarró de ahí y dijo, no, ¿tenía alguna obligación para venir por nosotros? Cero, ninguna obligación, nada. Pero Él accedió y dijo, voy. Amén. Entonces dice, y le repito el verso, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, atención iglesia, por el contrario, ¿qué hace? Se rebajó. La palabra que se usa aquí en el griego es kenú, ahí viene kenosis, es decir, Él se vació, se despojó de su gloria. No voy a considerar la gloria, me despojaré de esa gloria para venir y convertirme en un ser humano a rescatar tu vida, mi vida. El verso 7 es el que acabo de decir. Por el contrario, se rebajó, kenosis, dice, y lo hizo voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse
como hombre se humilló. Se humilló. Ahí está lo de Jesús. Se humilló, dice, a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hace Dios, Padre? En virtud de lo que Jesús había orado y ese vaciamiento, ahora llega el momento de la glorificación de Jesús. Y entonces Dios, Padre, dice, atención en el verso que voy a leer, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, ya no hay forma de exaltar a alguien más que eso. Alguien superior a eso no hay. Por eso lo exaltó a lo sumo, ¿ya? Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Él ya tenía el nombre Jesús. Sino que ahora le otorga el nombre que es sobre todo nombre. A partir de ese minuto, todo el universo, en cualquier parte, todos los ángeles, los universos y miles de universos, los multiversos, saben que el que está allí es el Adonai, es el Curios, es el Señor, es el Dios eterno, poderoso, el todo lo puede. Allí está, es Él. Y dice Dios, y ante Él se doblará toda rodilla. Ese es el nombre que está por sobre todo nombre. Y nuestro Jesús lo tiene absolutamente ganado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Iglesia, Jesús fue rechazado, fue traicionado, fue humillado hasta la cruz. Pero es ahora exaltado por Dios con el nombre del Señor, del Curios, del Adonai. Nombre que concentra todo este concepto que nosotros hemos visto de adoración, de obediencia plena. Él es el fundamento de toda la adoración que pueden tener todos los seres de este universo. Pero tengamos atención a lo siguiente. En el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones que vamos a ver, estamos viendo la primera, tu nombre sea santificado, tiene relación no a que esto se haga en el cielo. No, cuidado. El Padre Nuestro no se puede rezar en el cielo. Alguien tendría que decir, Padre Nuestro que estás aquí. Tu nombre es ya santificado, tu nombre ya es santo. Porque saben una cosa, hoy día, en este mismo instante, en este mismo minuto, en la gloria de Dios, en el cielo, los ángeles lo que honran es el nombre del Señor. Pero ellos no piden que el nombre de Dios sea honrado porque eso ya se hace allí. Ya es allí. Tu madre partió en el Señor, tu padre partió en el Señor. ¿Sabes? Él, tu padre, tu madre que ya partió en el Señor, o la persona que ya partió en el Señor, esa persona que ya tiene, que ha sido glorificada, esa persona no está orando el Padre Nuestro. Ella está ya honrando el nombre del Señor. Él está allí con ese Curio, está con el Adonai, su vida, ¿sabe? Miren, nadie discute a Dios allí. A Dios nadie dice si hay que obedecerlo o no hay que obedecerlo en el reino de los cielos. Por eso que el Padre Nuestro habla de que las cosas que ocurren en el cielo ocurran aquí en la tierra. Él dice, mira, para que tu reino venga, ¿dónde? Aquí. Que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo se haga ¿dónde? Aquí. Entonces lo que Él está diciendo, santificado sea tu nombre, así como es santificado en el cielo, sea santificado aquí. Sea el nombre del Dios santificado. Sea tratado como tal, como santo. Pero debo decir que esto no tan solo pasa fuera de la iglesia, de que sea parte de la oración. El santificado sea tu nombre, esa expresión de reverencia, evita a veces esta confianza excesiva que se da en nuestros medios. Hay una tendencia por parte de algunos de tratar con Dios con una familiaridad ya en términos que llegan a ser profanos. Profano significa algo que no es sagrado. Yo no sé, pero yo he estado con gente que dice, cuando se refieren a Dios o a Jesucristo, con el de arriba, el flaco. ¿Han escuchado? Voy a hablar con el Dalma. O los otros que dicen el pulento. Esa familiaridad que yo digo
claramente no sé qué tan reverentes son, pero estoy seguro que no son palabras santas, no, son términos más bien profanos. Quizás eso quiso decir Isaías una vez, el profeta Isaías, en una ocasión, él tiene una visión. Él ve en una visión extática, él ve la gloria de Dios que llenó el templo, él veía eso, y vio incluso unos seres alados, se llaman serafines, tenían 6 alas. A mí me daría susto mirar eso, porque tenían 2 alas con las que volaban, se sostenían en el aire, 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas cubrían su rostro, porque no podían ver al que está sentado en el trono. Y se decían uno al otro: santo, 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 Dios Todopoderoso, su gloria cubre toda la tierra. Miren, Isaías está viendo eso, y cuando él ve eso, Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Estoy liquidado, dice Isaías. Él grita aquello. ¿Y sabe por qué? Agrega lo siguiente: porque soy hombre de labios inmundos, impuros, y habito en medio de un pueblo de labios blasfemos. Así es. Tal vez eso quiso decir Isaías, que con su boca no está haciendo lo que el Padre nuestro está pidiendo: santificar el nombre del Señor. Él con labios inmundos y además viviendo, morando en medio de un pueblo que tiene también labios blasfemos. Por esa boca, que a veces uno dice: ¿cómo con esa boca puede bendecir y besar a su madre? Pero esto no es solo un tema de vocabulario, hermanos, amigos míos. Pues Jesús dijo una cosa: que la boca habla de lo que hay en el corazón. Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Jesús dijo eso, voy a leérselo literalmente, porque cuando escribí esto, dije: Señor, cuando tú dijiste esto de que las cosas que salen por nuestra boca, que son las que están en nuestro interior, en nuestro corazón, mencionaste cosas que las estamos viviendo hoy día. Dije: Señor, ¿estás leyendo el diario de hoy? ¿Leíste algún matinal de hoy? Porque fíjense lo que Jesús dice. Jesús dijo que lo que habla la boca emana del corazón. ¿No es acaso de allí, dice Jesús, donde salen los malos pensamientos? Atención. Luego, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Señor, dije yo, no nos escapamos de ninguna. Las tenemos todas. Todas estas cosas son formas de profanar el nombre de Dios. Por ello, que hay personas que dicen: no sé de qué tengo que arrepentirme, no le he hecho nada a Dios. El no santificar su nombre significa cualquier cosa que tú cometas que falte a la obediencia a la que Dios espera, a lo que nos ha indicado, entonces estás profanando el nombre de Dios. Todo pecado afrenta el nombre de Dios. Quiero repetirlo: todo pecado afrenta el nombre de Dios. No haces pecado simplemente, no faltas solamente a tu hermano, a tu hermana, a tu pariente, a tu amigo, a tu ser hermano. También afrentas a Dios. De hecho, afrentas a Dios primero que todo. Cuando el hijo pródigo se fue, pidió su parte de la herencia, uno podía decir: mire, le faltó a su padre, es un mal hijo, a lo mejor hasta un mal hermano, lo que fuera. Malgastó todo, derrochó todo, ya no tenía nada. ¿Se acuerdan de ese caso del hijo pródigo? Y cuando él está en esa condición donde ya no tiene nada más, la Biblia dice en esa parábola que él, volviendo en sí, se dio cuenta de la situación que estaba, y él dice: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. No dice eso. Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Qué extraño. ¿Hizo algo en contra de Dios? En la parábola nosotros pareciéramos que no, pero sí. Y él se dio cuenta. El Espíritu de Dios para esas personas se dan cuenta de que han profanado a Dios mismo en la obediencia al nombre de Dios. Por eso que dice: he pecado contra el cielo y contra ti.
hermano mío, volviendo en sí, él se dio cuenta de eso. Ojalá que nosotros en nuestra oración incluyamos eso para que las personas se vuelvan en sí, se den cuenta y nosotros oremos para que le pidamos a Dios que nos ayude para darle a Él el lugar que le pertenece solo a Él. Santificado sea tu nombre, Señor. Es decir, lo reverenciamos, le adoramos solo a Él, que Dios nos ayude para darle a Él el lugar único que solo Él soberanamente le pertenece. Les invito a que en las siguientes oraciones tengan en el primer lugar, santificado sea tu nombre, sabiendo lo que hoy hemos compartido. Padre, en nombre de Jesús, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Tu nombre, Señor, sea tratado como digno, santo, que lo reverenciemos con nuestra forma, con nuestras maneras de ser, con nuestras maneras de actuar, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea honrado, Señor Dios del universo, el Curios, el Adonai, el que es todopoderoso, aquel Señor Dios que fue puesto sobre él el nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que vuelvan en sí y toda rodilla se doble, oh Dios, ante este Señor, ante este Dios amado, oh Dios maravilloso, donde este Dios que es fiel, que es misericordioso, que extiende su mano de bondad y no su mano no se ha cortado hasta el día de hoy, y atiende al corazón contrito y humillado, que no desprecia jamás, a la madre que requiere respuesta, al padre que busca respuesta, al hijo que busca respuesta, a la madre, al niño que busca respuesta. Señor Dios, tú, Padre eterno, no has cortado tu mano de bondad y misericordia, aun cuando nosotros no honramos ni santificamos tu nombre, sigue siendo fiel para con nosotros, Señor. Gracias por esa bondad y misericordia. El nombre de Jesús sea santificado.